¿Cómo afecta eso en la economía cotidiana? Mira, A eso y al contexto, ¿no? la gente de a pie, la gente de bien, que se gana la plata en el sector privado, sirviendo al prójimo, vendiendo servicios y bienes, con una pyme, un kiosco, carpintero, pintor, economista, tiene que hacer un cambio cultural, tiene que dejar de demandar Estado. Porque hace 20 años que en Argentina se aplica un socialismo creciente. Y un socialismo creciente en forma cada vez más acelerada. Y eso ahoga al sector privado, no le deja trabajar, no le deja hacer negocios, no le deja ganar dinero. ¿Socialismo o estatismo, Diego? A ver, socialismo y estatismo es exactamente lo mismo, es muy fácil, porque ¿qué es estatismo y qué es socialismo? Cuando vos a la casta política, ¿cómo acrecienta su poder? Tiene dos patas. Por un lado, el poder político, que ¿cómo crece? Con más intervención, elegir más ganadores, más perdedores, más control, más cepo, más regulaciones, crece el poder del político. Claro. Del otro lado, ¿eso qué es? Menos libertad para nosotros. Claramente el político maximiza su poder a expensas de nuestra libertad. Del otro lado está el poder económico del político. ¿Qué es? Más presupuesto. ¿Quién es el ministro más poderoso? El que tiene más presupuesto. ¿Y cómo se financia el presupuesto de un político, de un burócrata y de un Estado? Porque el Estado no existe ontológicamente. El Estado son hombres de carne y hueso. Yo no le pago impuestos, yo no enfrento regulaciones de un Estado. Yo enfrento regulaciones, impuestos que pone Larreta, que pone Alberto Fernández, que pone Kicillof, controles que pone Alberto Fernández, que pone Kicillof, o sea, tienen nombre y apellido. Ahora, más presupuesto, ¿qué es? Es más impuesto. Es más impuesto inflacionario. O sea, ellos maximizan su poder económico a partir de cercenar nuestro bolsillo, nuestra capacidad de ganar dinero, que no es otra cosa que nuestra prosperidad a futuro. Entonces, si nosotros demandamos cada vez más Estado, mira qué inteligente, mira qué curioso. Está lleno de programas de televisión que se montan sobre que la justicia funciona cada vez peor. La seguridad funciona cada vez peor. Los argentinos gastamos más dinero en seguridad privada hoy en día que en seguridad estatal. Que la educación funciona cada vez peor. Todo lo que deberían pagar esos impuestos. Exactamente. Todo Y lo mirá, que- todo lo que está a cargo del Estado funciona cada vez peor. Y le estamos demandando que el Estado nos cuide. O sea, es una locura. Alguien que demuestra día a día que hace las cosas cada vez peor, nosotros estamos pretendiendo que nos cuide. El resultado no va a ser otro. Cuanto más pretendan los burócratas de carne y hueso mentirnos y decir que nos cuidan, el resultado va a ser cada vez peor. Y acá, detrás O de sea, todo- decís que no podemos confiar en el Estado. no, tenemos que cuidarnos nosotros solos y evitar que el Estado... Pero es posible eso. Pero claro, Pero y con las mucho mejor- regulaciones que tenemos por sobre nuestra posibilidad de crecer económicamente, como vos decís, de hacer negocios. Por ejemplo, hoy, si vos despedís a alguien, tenés que pagar una doble indemnización en época de pandemia. Quizás no puedas tener todos los empleados que tenés. O sea, hay un montón de situaciones que cercenan los impuestos, el IVA, los ingresos brutos. Todos esos impuestos no nos permiten crecer. Exactamente, diste en la tecla. Acá el problema es preexistente. Hace 20 años que tenemos unos burócratas de carne y hueso en el organigrama del Estado que avanzan sobre la prosperidad de las micropymes, las pymes, los cuentapropistas, los trabajadores independientes, los profesionales independientes, sobre todo. ¿Nadie gana plata en el mundo privado en este contexto? En el mundo privado hay que mirar una película. Cada vez hay que hacer más magia y ser más creativos para ganar menos plata. Empresa prebendaria del Estado. Para sostenerse. Eso, ahí está. Claro. Una cosa son los empresarios y otra cosa son los empresarios. Empresario es el kiosquero, Claro. es el profesional independiente,
Diseñadora de indumentaria. Exactamente. Un periodista, una modelo, un trabajador. Empresario es el que entra en asociación inmoralmente ilícita con los miembros de la casta política, le dan un monopolio. Entonces ganan plata a partir del monopolio. No, y subsidios algunos. Claro, monopolio, no solo subsidios, monopolio, cuotas, subsidios, protección. cuotas. Les perdonan las deudas con la FIP. Exacto. Entonces, yo lo que quiero trasladar es que cuando esto es una película, y esta película se va acelerando y acrecentando en el tiempo. Y hay un problema cultural. La gente quiere un Estado cada vez más presente, pensando que el Estado puede funcionar bien, que puede ser eficiente. La teoría económica, está muy estudiado, se llama imposibilidad del cálculo económico del Estado. El Estado no sabe, no puede saber nunca qué producir, cuánto producir, de qué calidad, en dónde. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que necesitaría para hacerlo bien es infinita. Y no solamente es infinita, es permanentemente cambiante. Vos fíjate esto de la pandemia. Cómo el Estado interviene y cuando interviene le explotan millones y miles de problemas que estaban fuera de agenda. Y esos problemas simplemente agrandan y masifican cada vez más los problemas. Vemos el mundo. Esto pasa en todo el mundo, en Argentina más. Ponerlo en ejemplo, si el Estado interviene con el tema de la pandemia y le explota problemas que no están en la agenda. Por ejemplo, ¿cuándo interviene? ¿Dónde interviene para que le explote? Te dice, yo te controlo para viajar. Sí. Listo, te pongo una app. Y el trabajador que está en negro, que no puede entrar a la app porque está en negro, eso es un problema. Es falta, y como eso... Pero ese problema estaba en la agenda, porque la economía en negro tiene que estar, en teoría, en la agenda de los gobernantes. Sí, pero la información es muy voluminosa. Vos tenés a 10 burócratas sentados en un escritorio que... si tuvieran muchas luces no estarían en ese escritorio, estarían en el sector privado. No pueden, con 10 personas, 5 personas, no pueden acumular, ni 1000 personas, pueden acumular toda la información necesaria. Vos pensá, te tiro un ejemplo, la Unión Soviética y todos los países detrás de la cortina de hierro se caen porque es imposible manejar la información necesaria para hacer planes. La palabra control y control. Vos pensás que estás en una empresa que de diferente envergadura, puede ser pequeña, mediana o grande, con sistema de precios. O sea, vos sabés qué comprar, dónde invertir, cuánto de calidad, porque hay un sistema de precios que te dice. Y aún así, nunca salen las cosas como se esperaban. En un Estado que es gigante, que tiene que manejar infinitamente más información, y sin sistema de precios, porque no tiene sistema de precios. Vos, por ejemplo, vos sabés, el sector privado pone un vigilante en un lugar porque hay alguien que se lo demanda y le paga. Entonces, mira acá, en este lugar alguien me quiere pagar para poner un vigilante privado. Entonces hay un sistema de precios, va y lo pone. Si me quieren pagar, quiere decir que lo necesitan. El Estado no tiene sistema de precios, un policía lo manda. Nadie dice, che, en esta esquina tiene que haber más policías que en aquella. Entonces, ¿qué quiero decir? El problema acá, y mirando para adelante, es que acá el Estado hace 20 años que avanza sobre los privados. Ahora, en los últimos años, y especialmente en el último, el Estado avanza más que nunca y en forma acelerada más que nunca. ¿Y esto qué ¿Por la es? pandemia? La pandemia es una excusa. Te tiro un Porque dato. como dijiste, el último año justo coincide con la pandemia. ¿Por qué? Alberto Fernández sube en 10 de diciembre del 2019. Sí. La cuarentena obligatoria delictiva contra los derechos naturales del ser humano se establece el 20 de marzo. O sea, el primer trimestre del año pasado estuvo prácticamente en un 90% libre de cuarentena. El PBI cayó menos 4.8. Es el primer trimestre del año pasado. ¿Por qué? Porque el plan de Alberto Fernández era, como viene siendo hace muchos años, pero más acelerado, primero, agrandar la base imponible, diciéndolo en difícil. ¿Qué es la base imponible? Que los que pagaban impuestos paguen más impuestos. Y los que no pagaban impuestos, que pasen a pagar impuestos.
Agrandar los controles, el cepo más duro, más permisos, más controles de acá, más controles de allá. Y eso, cuando vos ponés control, vos sacás libertad. Cuando vos ponés más control, sacás más libertad. Con menos libertad, vos podés hacer menos negocios, podés ganar menos dinero. Entonces, si, al final se perjudican ellos mismos. Hasta ahí. Y bueno, porque pero si caen las empresas se van del Ahí país, está. van a poder facturar menos impuestos. en el largo plazo sí, pero eso. por eso hablo de cambio cultural, porque los argentinos, en esa película que muy bien mencionás vos, Mariana, si seguimos demandando Estado presente y creemos en el helado caliente, que es un Estado eficiente, adelante nuestro hace décadas tenemos que eso no existe, vamos a estar cada vez peor, porque ellos, les tiro un dato, cuando comparo la actualidad contra noviembre del 2015, o sea, antes que subiera Macri, el poder, la recaudación en términos reales, o sea, lo que nos saca a los privados el gobierno, permaneció casi empatado contra la inflación. O sea, lo que era 100 hoy es 98, perdió 2 puntos porcentuales nada más. El salario real privado, lo que era 100 ahora es 77. La recaudación cayó de 100 a 98. El salario de 100 a 73, perdón, corrección. De eso que cayó el 30%. salario de 100 a 73, cayó en 4 años un 40% con Macri. Y en 1 año y medio, redondeando, el otro 60% con este gobierno. ¿Qué te quiero decir, Mariana? Vos tenés razón. A lo largo plazo, porque el que produce es el sector privado, se ahoga la economía, es cada vez más pobre. Claro. Nosotros vivimos peor, pero nos esquilman cada vez más. A los que quedan. A los que quedan. Bueno, pero se van cayendo más también. Claro, entonces, hoy en día que Se fueron en un Argentina, montón de empresas extranjeras. exacto, la pobreza es 42%. Claro. Los niños son un 58% pobres. Esto que te está adelantando, la película que viene. Porque si el 58% de esos niños son pobres, demandando Estado, no vamos a sacar niños de la pobreza, vamos a meter más. Entonces, si esto sigue así, la pobreza en Argentina va a empezar con 6. Y no nos asustemos y digan, ¿qué está diciendo Giacomini? Hace 30 años la pobreza era de un dígito. Entonces, lo que estoy diciendo yo, y que cuando miramos la película como corresponde, es lo que viene pasando y va a seguir pasando porque hacemos más de lo mismo y cada vez en forma más intensificada, teniendo cada vez menos. Diego, ¿y en qué lugar quedan aquellas pequeñas justamente empresas familiares que ante estas nuevas medidas y ante esta pandemia cada vez tienen más limitaciones, los impuestos continúan y por ejemplo tienen este problema de que tienen que reducir personal y tienen a veces empleados de más de 30 años que hoy en día sería imposible hacer una indemnización doble? Bueno, desde mi punto de vista, si uno hace un paneo, no hay empresas que tengan casi la misma dotación de personal que hace unos años, todas tienen menos. Acá el camino es al revés, es desde mi punto de vista que me preguntás. El Estado tiene que dejar de intervenir, tiene que dejar de meterse, tiene que desahogar para que la pequeña empresa no esté obligada a echar. Y para que no esté obligado a echar, la tiene que dejar hacer negocio, la tiene que dejar ganar Al contrario, dinero. que pueda tomar gente. Exactamente. Que pueda tomar más personas. Primero tiene que... Hay que cambiar leyes. No tiene que intervenir para que no quiera echarla. Primer paso es que no quiera echarla. Y para eso tiene que empezar a ganar dinero. Después, si lo sostiene, va a decir, uy, me está yendo bien, voy a empezar a tomar gente. Claro. Pero... Y tengo libertad para tomar porque no me ponen tantas restricciones a esa posibilidad, ¿no? Exactamente, o sea, acá una economía se vuelve más pujante cuanto más sector privado haya, menos Estado haya, menos intervención estatal haya, que es más libertad, porque se hacen negocios, se gana dinero, se invierte y se genera trabajo en libertad, sin el Estado metiéndose en la vida de todos los días de las personas. Diego, gracias por esta visita hoy en La Noche Más. gracias. Muchas Diego gracias. Giacomini, economista. Controles en la noche, sí. Empezaron a ser más rígidos también. Te lo cuenta Tucu Costa.
Sí, contábamos ayer sobre el final del programa que se había cerrado un bar. Anoche siguieron los controles y en este caso fueron 4 bares los que se cerraron en la ciudad de Buenos Aires, 2 de ellos en San Nicolás, 1 en Palermo y 1 en Vélez Arfiel. ¿Por qué se los cerró estos lugares? Porque estaban funcionando